Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Bueno, vamos a comenzar con la sesión número 3, con la sesión en la que vamos a ver la ética de Aristóteles. Bien, como sabéis, dividimos el tema 10, las teorías sobre la moral humana, en cinco apartados y estamos en el tercero de ellos, en la ética griega. En la sesión anterior vimos el intelectualismo y universalismo moral de Sócrates y Platón. Hoy vamos a ver la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles, que es una de las propuestas más importantes de la historia del pensamiento, y en concreto, con esta rama de la filosofía que es la ética, Aristóteles y Kant van a dar dos de las grandes propuestas morales. Por un lado, vamos a ver hoy, y vamos a destinar una sesión entera a ver esta ética teleológica, veremos qué significa esto de la teleología, y por otro lado están las éticas formales que representa Kant. Las éticas materiales son las que nos prescriben una serie de normas para conseguir una serie de fines. Veremos cuál es el fin último que vamos a conseguir con la ética de Aristóteles. Y por otro lado, la ética formal o la ética del deber de Kant, en la que no nos dicen qué debemos hacer, sino cómo deben ser nuestras normas. Esto es solo un apunte para que sepáis que Aristóteles es fundamental en la ética, al igual que Kant, y es por eso por lo que vamos a dedicar una sesión a cada uno de ellos. Bien, vamos a pasar a ver la figura de Aristóteles. No vamos a profundizar demasiado en él porque no estamos en historia de la filosofía, pero bueno, es interesante que apuntemos algunas anécdotas y un poco de contexto de la vida de Aristóteles. Él nace en el 384 a.C., en la provincia de Estagira, en el reino de Macedonia. Macedonia era un reino justo al norte de las polis griegas que todos conocemos, de Esparta, de Atenas, pero también pertenece a la Hélade, ¿vale? A la cultura griega de la época. Y fallece en el 322 a.C. a los 62 años también en el reino de Macedonia, aunque su vida intelectual y su desarrollo filosófico lo va a llevar a cabo en Atenas. Él, de hecho, es discípulo de Platón. Platón creó una academia, es por eso por lo que hoy día utilizamos la palabra academia, porque él llamó academos a su escuela, y Aristóteles fue uno de los discípulos más destacados. A su vez, Aristóteles creó él también una escuela que es la escuela peripatética, ¿vale? Peripatética, esto significa aquellos que andan, los que reflexionan, los que filosofan mientras van caminando, ¿vale? A esta escuela la llamó el Liceo, que también os sonará a muchos de vosotros. Bien, otro apunte sobre la vida de Aristóteles. Él fue maestro de una de las figuras más importantes de la historia, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey de Macedonia que fue capaz de conquistar una vasta región tanto de Occidente como de Oriente. Llegó a conquistar Persia. Muchos de vosotros habréis visto o conoceréis la historia de los 300 de Esparta, ¿no? La batalla de las Termópilas y luego, todas las batallas que se sucedían continuamente entre Persia y Grecia, las polis griegas. Bueno, pues Alejandro Magno será capaz de conquistar Persia y va a encontrar una multitud de culturas muy diversas, con diversas religiones, diversas lenguas, costumbres, tradiciones, que van a influir mucho en aquella Grecia que estaba orientada a una cosmovisión, tenían una cosmovisión muy centrada en las polis, ¿vale? Por eso se va a considerar, a partir de la muerte de Alejandro, que la cultura griega se volverá cosmopolita. ¿Por qué? Porque iba a tener en cuenta una multitud de culturas, de tradiciones, de religiones que hasta entonces no consideraba. Bueno, estos son unas simples notas sobre el contexto histórico
en el que se desarrollan bueno, pues, la vida de Aristóteles. Y bueno, y también es importante esto que os comento de Alejandro Magno porque después de su muerte van a aparecer las escuelas helenísticas que veremos en la sesión número 4. Bien, vamos a pasar a lo que nos concierne en este tema, la ética. Bien, he dividido esta sesión en 4 apartados. Un apartado introductorio, después veremos la ética teleológica, veremos qué es esto de la teleología, la búsqueda de la felicidad en Aristóteles. Después veremos la virtud y la felicidad. Y a continuación, y en último lugar, veremos la virtud y el término medio. Bien, Aristóteles va a recopilar el pensamiento que le precede, lo va a sistematizar, lo va a organizar y en concreto va a elevar el discurso de la ética. Con él va a comenzar lo que podemos entender verdaderamente como filosofía moral occidental. Bien, la propuesta o el desarrollo de la ética de Aristóteles está recogida en 3 grandes tratados principales. Tenemos la Ética a Eudemo. Esta obra recoge el pensamiento de su periodo de juventud, con lo que, bueno, podemos ver que se acerca bastante a las teorías de su maestro Platón. La Ética a Nicómaco. Esta obra se la dedicó a su hijo, con el nombre de la obra, a su hijo Nicómaco, y esta es su obra principal. Aquí es donde están expuestas las principales ideas y desarrolladas con más y mejor profundidad. De hecho, esta sesión la vamos a ver a través de la propuesta de Aristóteles en esta obra, en la Ética Nicómaco. Y a continuación, la Magna Moralia, o la Gran Moral. En esta obra se recopilan las principales ideas de la Ética Nicómaco, con lo que no podemos encontrar en ella ninguna idea muy distinta a las expuestas en la Ética Nicómaco. Así que bien, vamos a ver cuál es la postura de Aristóteles con respecto al intelectualismo moral que vimos en la sesión anterior. Bien, como vimos en la sesión anterior, la propuesta ética de Platón y de su maestro Sócrates identificaba el bien, la verdad o la justicia con el conocimiento. Esto ya lo vimos. Esto es a lo que denominamos intelectualismo moral. Vimos que tanto Sócrates como Platón sostenían que bastaba con conocer el bien para actuar de un modo correcto, y el problema, cuando se actuaba mal, venía porque el hombre pues, desconoce lo que está bien, y es por lo que se equivoca y considera bueno lo que parece que es bueno, pero no lo que realmente es. Ellos, como ya dijimos, sostienen que hay que conocer el bien para poder actuar bien. Pero claro, aquí en esta imagen vemos a Aristóteles con la toga azul, a Platón con la toga roja, Platón señalando hacia arriba, como señalando al mundo de las ideas, y Aristóteles diciéndole, no, aquí. Es decir, esta teoría que desarrolla Platón no le convence a Aristóteles. De hecho, en cuanto a la moral, Aristóteles encuentra un problema muy fácil de identificar. Y es que si con conocer el bien nos basta para poder actuar bien, ¿qué ocurre cuando conocemos que algo está mal y sin embargo lo hacemos? Por poner un ejemplo actual. Un fumador. El fumador sabe perfectamente que fumar es malo. Es decir, que el bien, lo bueno, sería no fumar, pero aún así lo sigue haciendo. Si Sócrates y Platón tuvieran razón, él, al conocer el bien, lo haría. No fumaría. Aristóteles es muy consciente de este problema, no del problema en concreto del fumador. Me refiero en general al problema de que solo con identificar cuál es el bien ya podamos obrar bien. Así que va a tratar de reflexionar acerca de ello para resolverlo. Bien, para Aristóteles no basta con conocer la definición universal del bien para poder actuar correctamente, sino que es imprescindible
hacer una reflexión ética que esté vinculada a la acción práctica, es decir, a la actividad humana. Es en la práctica diaria donde vamos a encontrar los elementos que respondan a qué es verdaderamente el bien o la justicia. Para Aristóteles, no existe el mundo de las ideas inteligibles. No es posible conocer el bien universal, el único y absoluto bien. Así que sostiene que el bien se dice de muchas maneras y además que deben existir muchos tipos de bienes. Vamos a ver esto. Vamos a pasar a... bueno, antes de pasar a la ética teleológica, vamos a adelantar algo que vamos a ver a continuación. Es decir, Aristóteles va a situar como base o como fundamento de la virtud, no la mera razón, como consideraban Sócrates o Platón, o no la excelencia en la batalla, como consideraban los presocráticos, la moral prefilosófica que vimos en el vídeo anterior, sino que va a considerar que la virtud está en la unión del conocimiento y de la práctica, del hábito. Por supuesto, esa práctica, ese hábito, debe estar complementada por el conocimiento. No va a retirar y tirar por tierra todo lo que dice Platón, pero sostiene que conocer el bien y solo el bien no nos permite actuar bien. Tenemos, además, que añadir una acción práctica, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la ética teleológica. Y vamos a ver, en primer lugar, un texto, 2 párrafos, de la Ética a Nicómaco, de su obra principal. Dice así: todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender a algún bien, y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran. En otro texto dice así: siendo como son en gran mayor las acciones y las artes y ciencias, muchos serán por consiguiente los fines. Así, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria, el de la ciencia económica, la riqueza. Aristóteles lo que nos está diciendo es que todo tiende hacia un fin. Todas las acciones, todas las artes, todas las ciencias, cualquier interés, todo tiende hacia un fin. Vamos a ver un ejemplo de nuestra vida cotidiana, un ejemplo de vuestra vida cotidiana, de hecho. Vamos a ver. Todos los seres humanos siempre buscamos fines que se subordinan unos a otros. Siempre hacemos cosas con la intención de conseguir otras. Es decir, hacemos cosas, ese es el medio por el que tratamos de conseguir cosas, es decir, conseguir el fin. Por ejemplo, ahora vosotros estudiáis y ese es el medio para sacar buenas notas. Y sacar buenas notas es el medio para aprobar. Y aprobar es el medio para sacar un título. Y sacar el título es el medio para conseguir un buen trabajo. Y conseguir un buen trabajo, ¿para qué es el medio? Pues para ganar dinero. Y ganar dinero, a su vez, eso no es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque es un medio también. Es un medio pues para comprar cosas, tal vez una casa o formar una familia algún día, pero ¿podríamos continuar así hasta dónde? Es decir, ¿creéis que existe un fin que ya no sea nunca un medio? Es decir, un fin último al que todas las cosas tiendan y que no se pueda continuar con esta cadena de medios y fines que estamos viendo? Bueno, pues Aristóteles considera que sí, que existe un fin al que todas las cosas tienden, pero que todavía no voy a desvelar. El fin último, que no es medio para ninguna otra cosa, es el telos, el fin. Veremos
cuál es para Aristóteles. Bien, hemos visto estos ejemplos y en estos ejemplos hemos visto que el medio por el cual querías conseguir algo se convertía inmediatamente en un fin y ese fin inmediatamente se convertía en un medio para conseguir otro fin. Aristóteles sostiene que existe un fin último al que todas las cosas tienden, pero no solo todas las cosas, sino todas las personas y todas las acciones. Cada persona tiene diferentes posibilidades y preferencias, porque para cada uno la vida tiene unos medios y unos fines diferentes. Pero esto nos recuerda un poco a los relativistas, ¿verdad? Vamos a ver cómo Aristóteles sostiene esa pluralidad de posibilidades, pero a su vez un único fin que es común para todas las personas. Vamos a ver cómo nos lo dice el propio Aristóteles. Vamos a leer un texto. Dice, puesto que parece que los fines son varios y algunos los elegimos por otros, es evidente que no todos son perfectos, pero lo mejor parece ser algo perfecto, de suerte que solo hay un bien perfecto y este será lo que buscamos. Bien, vamos a ver. El camino que antes hemos trazado desde que comenzamos a estudiar hasta que terminamos comprando una casa y formamos una familia es solo un camino. Lo he puesto como ejemplo porque os podría resultar familiar, pero cada persona elige uno y dentro de ese camino estamos continuamente eligiendo nuevos caminos. Algunas personas buscan riqueza, otras personas buscan poder, otras personas buscan reconocimiento, pero vamos al ejemplo del dinero. Como vimos antes, el dinero era un medio para conseguir comprar cosas, pero comprar cosas es también un medio para otro fin, y así sucesivamente. El dinero es el medio, por ejemplo, para conseguir un teléfono móvil. ¿Pero para qué quieres ese móvil? Pues como vimos, el móvil es solo un instrumento, solo un medio que nos sirve para, pues bueno, cada uno para hacer una cosa. Algunos consideran que para hacer muy buenos vídeos, otros para hacer muy buenas llamadas, otros simplemente para fardar delante de los amigos. Pero, por ejemplo, si lo quieres para hacer buenos vídeos, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres hacer buenos vídeos? Como veis, los instrumentos son solo medios para conseguir otras cosas, para conseguir fines. Pero esto parece ser una rueda infinita, como si fuera un bucle. Y parece que podríamos estar dando vueltas continuamente, medios fines. Pero Aristóteles dice que esta sucesión de fines y medios tiene un fin en el que todo acaba. Y ahora ya vamos a ver, vamos a ir adentrándonos en cuál es, por fin, este fin que sostiene Aristóteles que existe, este fin último, este telos. Dice así: tal parece ser evidentemente la felicidad. Él en griego lo llama eudemonía. Pues la elegimos siempre por sí misma y nunca por ninguna otra cosa. Es decir, la felicidad está por encima de los otros fines. Y además es que se busca como un fin último. Si tú a una persona le preguntas que para qué quiere ser feliz, te dirá, pues para ser feliz. Es que no es un medio. Ser feliz no es un medio para ninguna otra cosa, es el fin. Aristóteles dice que la felicidad, la eudemonía, es el fin último, el telos al que todas las acciones tienden. Cada uno lo podrá hacer desde un camino, pero todos van a llegar al último. Por eso no es una postura relativista, ¿vale? Porque sí que existe un fin último, un bien supremo, la felicidad o eudemonía, que eudemonía en realidad es plenitud de ser. Se suele traducir normalmente como felicidad, pero viene más bien a decir como una plenitud de ser, ¿vale? No es la felicidad de estar tumbado en una hamaca en la playa sin hacer absolutamente nada. Ya veremos que para Aristóteles no tiene nada que ver con eso. La felicidad hay que trabajarla, ¿vale? Pero bueno, podemos entender y podemos aceptar esta traducción de felicidad. Bien, pues vamos a ver la virtud y la felicidad.
el tercero de los puntos que vamos a ver en este apartado de Aristóteles. Bien, vamos a encontrarnos con un problema ante esta concepción de la felicidad que nos plantea Aristóteles. Porque imaginad que estamos en una reunión de amigos y hablamos lo que para cada uno es la felicidad. Os preguntáis, bueno, vale, todas las acciones tienden hacia la felicidad, pero ¿qué es la felicidad para ti? ¿O qué es la felicidad para ti? Bueno, tal vez cada uno puede dar un punto de vista diferente, pero Aristóteles sostiene que puede haber varios caminos, pero como decía antes, en contra de los sofistas que defendían el relativismo moral, él sostiene que la felicidad, el fin último de todas las cosas, no es un punto relativo, sino que es un punto al que llegar y que es universal. Para entender bien la eudemonía o felicidad que describe Aristóteles, vamos a ver primero cómo deben comportarse las personas para llegar a esa felicidad. Porque si vamos paso a paso, vamos a poder llegar a entender mejor por qué es la felicidad el fin último para Aristóteles. Bien. Como vimos en la sesión pasada, la ética para los griegos se basa o se articula en torno a la idea o el concepto de la virtud, o arete, es decir, la excelencia de las personas. Tenemos entonces que saber qué es la virtud para Aristóteles, porque para los griegos de las epopeyas de Homero, pues la virtud era la excelencia en la batalla, o para Sócrates y Platón lo era el puro conocimiento, pero ¿y para Aristóteles? Aristóteles aquí va a volver a su maestro Platón, porque Platón ya había separado la vida en tres niveles. Por un lado la vegetativa, propia de las plantas, por otro lado la sensitiva, propia de los animales, y por otro lado la racional, propia de las personas. Si el ser humano es un ser racional, entonces la virtud del ser humano parece evidente, es decir, será conseguir ser un ser racional excelente. La vida virtuosa de las personas será desarrollar la capacidad racional de una manera virtuosa y excelente. En este sentido, parece estar de acuerdo con Sócrates y con Platón, pero difiere de ellos al considerar que el conocimiento meramente intelectual del bien es el único necesario para conducirnos a comportarnos bien, porque Aristóteles sostiene, como ya he adelantado antes, que hay que sumar la acción práctica, el hábito de esa acción. Por señalar un ejemplo que nos pueda servir para entender esto. No sabemos lo que es la salud, por mucho que sepamos cuál es el ideal de persona sana y saludable. El médico, para curar al enfermo, no se sirve de una definición meramente teórica de lo que es un virus, como es el caso de quienes ahora están luchando contra este coronavirus, sino que el médico debe tener conocimientos prácticos, debe saber cómo operar, por ejemplo. Es decir, no todo está en el conocimiento, en la teoría, sino que la práctica es fundamental para poder curar o, en el caso de la moral, para poder obrar bien. Vamos a ver, si nos enfrentamos a situaciones difíciles en las que tengamos que elegir bien para tomar buenas decisiones, con la práctica podremos equivocarnos menos. Seremos capaces de tomar aquellas decisiones que mediante el conocimiento y mediante la práctica, ¿veis? Mediante el conocimiento y mediante la práctica nos hacen obrar bien. Las personas somos racionales, pero debemos buscar la excelencia que nos es propia como seres racionales, como vengo diciendo, pero sin la práctica es imposible. Sin la virtud del hábito no tiene sentido en nuestra vida cotidiana un conocimiento teórico del bien, ni de la justicia, ni de la salud, por señalar el ejemplo que veíamos antes con el médico. Así que ahora ya sí que estamos preparados para saber cómo debe obrar el ser humano, a través de la razón y a través de la práctica. Ambas dos. Ahora nos queda ver
cómo en cada uno de los casos debemos escoger una u otra opción. En este punto, como vemos, estamos tratando de cómo llegar a la felicidad. Ese es el fin último, como veíamos. El bien supremo con el que debemos profundizar, con lo cual debemos profundizar en el modo, en el criterio que el ser humano debe tener siempre para escoger los medios, que a su vez son fines para alcanzar el fin último, que es la felicidad. Y que nos sirvan a todas las personas, independientemente del camino que cojamos cada uno de nosotros. El fin es la eudemonía, la felicidad, y da igual el camino, da igual los medios, porque siempre va a estar ahí ese fin, ese telos. Bien, es decir, en nuestra vida práctica debe haber una especie de regla que nos va a permitir saber siempre cuál es la mejor elección. Insisto, se conjuga la razón, es decir, la capacidad de razonar acerca de la elección, y la práctica, es decir, saber discernir en cada caso particular cuál es la mejor opción. Pues bien, la norma a esa regla es que debemos aplicar siempre a todas nuestras decisiones será el término medio, que es lo que vamos a ver en este último bloque. Esa va a ser la guía que va a conjugar la virtud a la que debemos aspirar como excelentes en nuestra condición de seres racionales y la virtud a la que debemos aspirar en nuestra vida práctica y diaria, es decir, en el hábito de nuestra vida. Va a ser el término medio, va a ser la norma que va a regir entonces nuestra acción. Bien, pues vamos a ver este último punto, la virtud y el término medio. Bien, antes de pasar a profundizar en el término medio, es importante, y como estáis viendo a lo largo de estas sesiones, es muy importante que vayamos consolidando los conocimientos. Hay que ver ciertas cosas antes de avanzar. Aquí ocurre lo mismo. Antes de conocer bien qué se refiere Aristóteles con el término medio, tenemos que ver algo muy importante. Las virtudes aristotélicas se clasifican en dos grandes tipos. Están las virtudes éticas, por un lado, y las virtudes dianoéticas. Como estamos viendo en este bloque, Aristóteles rechaza la concepción puramente intelectual de la virtud, ¿vale? Así que vemos que existe una parte práctica y otra parte intelectual o racional. Pues bien, a la parte práctica le corresponden las virtudes éticas, como vemos en esta imagen a la izquierda, en la página izquierda. Y a la parte intelectual le corresponden las virtudes dianoéticas, ¿vale? Vamos a verlas por partes. En primer lugar, vamos a ver las virtudes, las virtudes dianoéticas o intelectuales. Estas virtudes son las que nos llevan al conocimiento, son las que componen la parte racional o intelectiva de las personas. Entre ellas está la sabiduría, la contemplación, la ciencia o episteme, ya lo veíamos no sé si era la sesión anterior o la otra estaba la episteme, el conocimiento, la ciencia, y la doxa, que es la opinión. No, aquí en el plano intelectual está la ciencia, la episteme, o también la técnica. Como veis, son todas propias de la actividad intelectual. Pero hay una que destaca por encima de todas, y esa es la prudencia, o como se dice en griego, la phronesis. Esta es una virtud intelectual, pero que es la que nos permite elegir siempre el término medio, la prudencia. Vimos antes que cada persona parte desde una posición diferente y que tiene también intereses diferentes. Pero la prudencia es la virtud que nos ayuda a elegir siempre, siempre y a todas las personas con el mismo criterio, independientemente de la persona que intervenga y de la situación particular de esa persona, por muy diferente que ésta sea. Digamos que es como la regla que tiene que guiar nuestras acciones. La elección sobre los medios que constantemente utilizamos para llegar a otros fines, como veíamos antes, nos sirven continuamente. Son medios, fines, hasta llegar a la felicidad.
pero está en cada momento en el que tenemos que elegir cuáles son los medios y cuáles son los fines que nos conduzcan a la felicidad, tenemos que guiarnos con la regla de la prudencia, la regla que nos va a permitir elegir siempre el término medio que guíe nuestras acciones. Pero ahora queda preguntarnos algo, y es, ¿vale? ¿Cómo podemos saber cuál es el término medio en cada caso? Necesitaríamos que Aristóteles nos diera una instrucción al respecto. Bueno, vamos a ver qué nos dice el propio Aristóteles. Dice así: la virtud es, por tanto, un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por el exceso y el otro por defecto. Y así, unos vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por lo cual, según su sustancia y la definición que expresa su esencia, la virtud es medio, pero desde el punto de vista de la perfección y del bien es extremo. Como vemos, cuando dice hábito selectivo, nos está remitiendo a las virtudes éticas, es decir, a la práctica, al hábito. Aquí entran las virtudes éticas. Estas son las que forjan y crean nuestra manera de ser, nuestro carácter. Por ejemplo, si yo elijo una opción y compruebo que ha sido una elección correcta que me ha permitido llegar al fin deseado, entonces la voy a repetir en futuras ocasiones. Y esto me va a llevar a interiorizarla como un hábito. Repitiendo las buenas acciones será cuando acabaré comportándome siempre adecuadamente. La virtud no reside en un acto bueno aisladamente, sino que reside en el comportamiento habitual. La virtud, esta prudencia que está guiando nuestras decisiones y que nos permite elegir siempre el término medio, nos va a orientar siempre a la hora de tomar las decisiones. Pero el hábito nos va a permitir hacerlo siempre. Es decir, la prudencia nos orienta como virtud intelectual, pero el hábito nos permite interiorizarlo y hacerlo siempre. No vale con ser valiente alguna vez. Aristóteles diría que la virtud es serlo siempre. Es decir, la virtud intelectual, que es la prudencia, nos dirá, no hay que ser osado, no hay que ser cobarde. Término medio, hay que ser valiente. Pero la práctica nos dirá que hay que ser valiente siempre. Una persona no podrá tener la virtud de ser valiente porque solo lo sea una vez. Por eso es por lo que Aristóteles quiere conjugar la virtud intelectual, en la que destaca la prudencia, y la virtud ética, en la que destaca el hábito y la costumbre, para conjugarlas y hacer de una persona virtuosa, siempre. Bien, entonces Aristóteles nos diría que uno no se porta bien porque sea bueno, sino que es bueno porque se porta bien. Pero, ¿qué ocurre cuando se toman malas decisiones? Pues que si se toman continuadamente, nos llevará a un vicio. Si se toman buenas decisiones continuadamente, llegaremos a la virtud. Pero si se toman malas decisiones continuamente, llegaremos a un vicio, como por ejemplo el de fumar. Aristóteles sostiene que no hay una única forma de comportamiento que sea universal, sino que, por supuesto, influye nuestro contexto personal, nuestra situación particular, las propias diferencias individuales que determinan nuestra conducta. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es el término medio siempre? Porque lo que para una persona puede ser excesivo, para otro puede no serlo tanto. Vamos a poner unos ejemplos que nos van a permitir entender esto. Por ejemplo, nos sentamos en la mesa porque es la hora de comer. Bien, a lo mejor solo un filete, como el que aparece en esta imagen, pueda ser muy poca comida.
pero sin embargo todo este montón de filetes que vemos en esta imagen pueda ser un exceso. Aristóteles no nos dice que el punto medio tenga que ser 2 filetes y medio, porque ese sea el punto medio entre dos extremos, sino que el término medio tiene que ser diferente en cada caso, en cada persona. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo la dieta que debe llevar un deportista de élite que alguien que trabaja sentado y apenas se mueve. Las necesidades nutritivas de cada uno son muy diferentes y para cada uno el término medio va a ser diferente. Por eso dice, como veíamos en el texto, que el término medio es selectivo, porque depende de la persona y no siempre va a ser igual. Por eso la prudencia, la virtud intelectual, nos debe orientar en lo que será en cada caso un exceso o una carencia. ¿Vale? Lo que para una persona puede ser un exceso, para otro puede ser a lo mejor un término medio. No es que la virtud sea relativa, sino que la virtud es siempre la misma, es universal, porque es igual para todo el mundo. Es decir, la prudencia nos va a guiar a decidir el término medio que debemos aplicar como forma habitual de actuar. Después, la circunstancia de cada persona convierte ese término medio en algo diferente a cada cual. Para ir concluyendo con esta clase. Por ejemplo, el valiente o está habituado a serlo o no puede ser considerado valiente. Puede ser valiente puntualmente, pero no se puede decir de él que tenga la virtud de ser valiente. Además, no nacemos con las virtudes ya dadas, sino que debemos adquirirlas por costumbre, ¿vale? Si no somos capaces de moldear nuestro carácter y nuestra capacidad de tomar buenas decisiones, no seremos capaces de llegar a la virtud por excelencia, tal y como la considera Aristóteles. Y no podremos llegar a la eudemonía, a la plenitud de ser, a la felicidad de la que estamos hablando. Por eso, y para terminar, debéis entender que la felicidad, para Aristóteles, no es el puro placer, no es la posesión del dinero o cualquier bien que podamos considerar, porque todo aquello que podemos imaginar siempre será un medio para alcanzar otra cosa, y después otra y otra más, hasta llegar al fin último que es la felicidad. Por eso, para Aristóteles, la felicidad hay que trabajarla. La felicidad requiere una disciplina, un hábito guiado por la razón y además un esfuerzo. No obstante, me gustaría hacer un apunte para quien considere que tal vez con la ética, con la propuesta ética de Aristóteles, alguien pueda encontrar la felicidad, por ejemplo, robando o sometiendo a un pueblo. Imaginad que nos encontramos con un gobernante que, bueno, crea que la felicidad sea, bueno, pues someter al pueblo, él es rico, todo el mundo obedece sus órdenes y sin embargo lleva a la miseria a ese pueblo, o la de un ladrón que, bueno, pues es capaz de ser un excelente ladrón y robar con muchísimo sigilo y con unas capacidades muy buenas como ladrón, pero claro, haciendo daño a los demás. Aristóteles jamás va a aceptar eso. Él no puede concebir la felicidad como nunca si haces daño a la comunidad. Esto está vinculado a la concepción de la política que tiene Aristóteles. En Aristóteles la ética y la política están muy unidas y muy ligadas, porque para Aristóteles la felicidad no se puede buscar tanto en el individuo como en la comunidad. Es decir, todos buscamos la felicidad, es cierto, pero tenemos que buscar la felicidad en la comunidad, en la polis. Ética y política se juntan. El fin último de la vida humana es siempre, él lo dice así, dice, es mejor el todo que las partes. Es decir, si tú haces daño a los demás, entonces es imposible que seas feliz. Es imposible que seas feliz porque la felicidad solo se puede conseguir si es una felicidad compartida por la comunidad. ¿Vale? Creo que es importante hacer este apunte
porque bueno, si no puede ser mal interpretada una ética que nada tiene que ver con una justificación de un ladrón o de un dictador, por poner algún ejemplo. Bien, pues con esto concluyo la sesión de hoy. En la siguiente sesión vamos a ver las escuelas helenísticas y bueno, vamos a ver a los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Son escuelas que creo que os van a gustar y además son escuelas que nos van a dar unas guías, nos van a dar unas indicaciones muy útiles y además muy bonitas precisamente para los días que estamos pasando, estos días tan difíciles con estas contingencias y este problema de tal magnitud que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Estoy seguro que los cínicos, los estoicos y los epicúreos nos van a servir como un analgésico para disminuir un poquito el dolor y el trance que estamos pasando en estos últimos días. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.